Vamos a pasar al segundo paso, que es escuchar la palabra de Dios. Ya ven que en estos días hemos estado hablando acerca de la presencia del Señor, de que el Señor nos está enseñando verdaderamente a ministrar su presencia, porque tenemos que reconocer que nosotros no sabemos, hermano, ministrar la presencia de Dios y de una forma y otra hemos querido ministrar, pero lo hemos hecho de una forma incorrecta. Pero Dios ya nos está enseñando, como Él enseñó a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Les repito, como le decía en un mensaje, que verdaderamente, hermano, Elías aprendió a ministrar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque los del tiempo antiguo también ellos aprendieron. ¿Por qué? Porque el Señor les enseñó cómo deberían de ministrar su presencia. Y así todos los sacerdotes, hermanos, que habían sido ungidos para tal trabajo, verdaderamente todos comenzaban a ministrar de la misma forma como Dios se los indicó. Por eso Pablo, hermano, yo me admiro de él, que está diciendo que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es para enseñanza nuestra, para que nosotros también aprendamos a ministrar la presencia de Dios. Mire, ya cuántos mensajes hemos hablado de la presencia, hermano, y verdaderamente me admiro, pero explicando más y más, hermano, vamos aprendiendo muchas claves que no sabíamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está descodificando, está descifrando los códigos que ya están en nuestro espíritu, pero a la misma vez en la palabra, porque el Señor nos está enseñando la profundidad de la riqueza de su sabiduría, para que nosotros aprendamos y podamos verdaderamente ministrar su presencia, y cada día verdaderamente la presencia de Dios vaya siendo más pronunciada en nuestras personas. El mensaje del domingo le decía que si no estás lleno de la presencia de Dios, ¿cómo era? A ver si ¿dónde? Si no estás lleno de la presencia de Dios, entonces, mi hermano, hoy vamos a ver que Dios es fiel a la promesa que Él nos hace. Dice, Dios es fiel a la promesa que Él nos hace. Verdaderamente, hermano, buscando en la palabra de Dios, vamos a buscar de un lado y a otro, nos vamos a dar cuenta que hay más de 34,000 promesas que Dios le ha hecho a su pueblo. Y verdaderamente, créanme que Dios es inmutable, es el mismo de ayer, de hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Dios no cambia, Dios no muda. Y verdaderamente, créanme que así como fue en el Antiguo Testamento, lo sigue siendo el día de hoy y lo seguirá siendo por las eternidades. Y Dios, créanme que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Todo lo que Dios ha prometido hasta el día de hoy, verdaderamente lo ha estado cumpliendo. Yo me admiro cómo la palabra de Dios va teniendo cumplimiento de acuerdo a los tiempos que Él mismo estableció, porque dice que todo lo que requiere bajo el sol tiene su tiempo. Por eso yo me admiro de los 43, 44 personas que Dios utilizó para ser inspirados por el Espíritu Santo para hacer posible lo que es la palabra de Dios. Eran hombres santos, consagrados, y créanme que yo me admiro de que estos hombres escribían, pero Dios iba ocultando todo lo que ellos iban escribiendo, porque ellos mismos entendían y comprendían lo que verdaderamente iban escribiendo. ¿Por qué? Porque Dios lo iba ocultando. ¿Para qué? Para que en los tiempos venideros Dios lo revelara. Por eso Pablo decía algo importante que me admiro mucho de ellos, que dice que lo de siglos y edades había sido oculto, ahora se le había sido revelado, pero todo va siendo revelado de acuerdo a los tiempos. Y créanme que yo me sorprendo de esta realidad, porque en tiempo antiguo, hermano, verdaderamente toda la gente, y hace poco todavía de esto, la gente se sorprende cuando ven a un hombre de Dios haciendo grandes señales, milagros y prodigios. Y cuando ven esta realidad en ellos, dicen, verdaderamente es un verdadero hijo de Dios, que trae presencia, que es portador de la gloria de Dios. Pero en este tiempo, hermano, es diferente, porque en este tiempo verdaderamente se levantarán los verdaderos adoradores que van a estar adorando su presencia en espíritu y en verdad. Y yo me sorprendo de esto, porque la verdadera adoración, hermano, de los verdaderos adoradores, cuando se le estén ofreciendo a Dios, créanme que la gloria de Dios se va a manifestar
con grandes señales, milagros y prodigios. Yo sé que la palabra de Dios dice que la misma creación gime con dolores de parto. ¿Por qué gimen con dolores de parto? Por la manifestación de los hijos. Pero Dios me hace entender, hermano, que estos versículos son una fuente inagotable. Podemos tomar muchas predicaciones de este mismo versículo. Mire cuánto hemos tomado acerca de lo que hemos estado hablando de Josué 3:1. Pero hoy vamos a hablar de otro versículo donde Dios le habló a Josué. Pero yo lo que le trato de decir, mi hermano, que en este tiempo verdaderamente la misma creación está gimiendo con dolores de parto. ¿Para qué? Para que se manifiesten los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque ya está establecido que en estos últimos tiempos, hermano, los verdaderos adoradores provocarían que el mismo Dios de los cielos se empiece a manifestar. Yo te voy a decir algo. Es cierto que cuando se manifiesta Dios hace grandes milagros a través de la mano de los que le han creído a Dios. Pero en este tiempo, hermano, vamos a estar adorando a Dios y el mismo Dios de los cielos va a andar ministrando. Qué poderoso, ¿no? Vamos a estar adorando, ya se levantó un paralítico, ya un ciego ya sanó, un sordo empezó a escuchar, un mudo empezó a hablar y nadie lo ministró más que la presencia de Dios. Por eso, hermano, yo me gozo de este tiempo y la promesa que Dios le hizo a José, yo creo que muchos la conocemos en Josué 1:9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, dice, a donde quiera que vayas. Hermano, esta es una promesa. Esta es una promesa tan maravillosa que mucha gente no la entiende ni la comprende en la vida real. Porque si la gente la entendiera, la comprendiera verdaderamente, se aferraría a pelear por esta promesa para que se le haga una realidad. Hermano, ¿a ti no te gustaría ser portador de la gloria de Dios y a donde quiera que tú vayas, Dios vaya contigo? Porque no solamente va a ir contigo, sino que dice la palabra que cuando el reino de los cielos hace acto de presencia, se manifiesta ¿con qué? Con poder. Podemos ver verdaderamente, hermano, yo me admiro mucho de este, un hombre que no sabía leer ni escribir, llamado Pedro. Créanme que Pedro era portador de la gloria de Dios. Ese hombre, mi hermano, solamente pasaba caminando y la sombra de él pegaba hacia los enfermos, endemoniados, iban siendo liberados, iban siendo sanados. Yo creo que la sombra de Pedro no era la sombra de Pedro. La sombra no tiene sustancia. Pero lo que sí te puedo decir que Pedro era un portador de la gloria de Dios, porque esa sombra no era la de Pedro, sino la de Jesús en Nazaret. Hay un canto que lo dice así: Jesús es Dios. Jesús era la misma gloria de Dios expresa humanamente aquí en la tierra cuando estuvo aquí. Pero ya después Jesús se manifestaba en el Espíritu, o hasta en cuerpo, pero en un cuerpo glorificado. Pero aún así se seguía manifestando poderosamente, y el Señor le enseñaba que verdaderamente en este tiempo, hermano, Dios anhela y desea que nosotros estemos llenos de la presencia, y no solo de la presencia, sino de la gloria, porque dice que solamente aquellos que verdaderamente le busquen continuamente serán aquellos que traen esta gran virtud de traer la presencia y la gloria de Dios en su vida, y a donde quiera que vaya, Dios irá con ellos y se irá manifestando. Yo creo, hermano, que tan solamente entres a un lugar donde hay mucha gente con necesidades, Dios se va a empezar a manifestar de una forma tremenda y poderosa. Por eso Dios, hermano, prometió que la gloria postrera sería mayor que la primera. Yo creo, mi hermano, que cuando Jesús empezó a manifestarse en su ministerio es donde comenzó la gloria postrera. Y yo puedo ver verdaderamente que Jesús era portador de la gloria y se realizaban grandes milagros, señales y prodigios. Pero ahí el mismo Dios de los cielos, mi hermano, a través de Jesús se realizaban cosas poderosísimas, porque Jesús provocó el más grande avivamiento, hermano, que nunca en la historia había acontecido. Pero Jesús fue el que trajo el más grande y poderoso avivamiento que hasta el día de hoy no ha sido igualado. Hay gente, hermano, que ha sido usada por Dios y se ha asemejado a lo poco que Jesús hizo. Jesús dijo bien claro, hermano, que todo lo que el que creyera en él, todo lo que él había realizado también lo realizarían, pero dijo algo importante, que mayores cosas harían. Entonces, nosotros, hermano, hemos sido llamados por Dios para ser portadores de las mayores cosas. Y eso es lo más maravilloso. Yo recuerdo un predicador que decía algo importante, hermano, que me llamó mucho la atención, que él cada vez que le pide a Dios: Señor, yo quiero las mayores cosas que tú prometiste.
Hay diferentes predicaciones. Y yo le voy a decir algo, porque un día el Señor me mostraba algo tan importante, una revelación, y me decía: si yo en cuerpo presente, cuando estuve en la tierra, yo hago un milagro, pero mi iglesia se compone por 1000, yo hago un milagro y mi iglesia hace 1000 milagros. Y me decía: esas son las cosas mayores. Pero me dijo: pero hay otra cosa más poderosa que va a acontecer. ¿Por qué? Porque mi Padre a usted lo va a usar más que a mí. No porque ustedes sean mejor que yo, sino porque así le plació al Padre. Manifestarse más poderosamente en las generaciones subsiguientes. Por eso, hermanos, si nosotros logramos ser levantados poderosamente, tus hijos serán levantados 10 veces más que nosotros. Por eso, hermano, la última generación será portador de lo más poderoso de la gloria de Dios. Pero Dios lo que anhela y desea, hermano, que se levante una generación y que verdaderamente provoque esta realidad que está en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dejar un legado poderoso. Yo estuve el otro día pensando en lo de Tibi Yeshua, porque Tibi Yeshua dejó un legado tremendo, hermano, en esa iglesia, en la iglesia de naciones. Y créanme que murió Tibi Yeshua, pero dejó un legado tremendo. Y creo que los hijos de él, espiritualmente hablando, hermano, han sido levantados tremendamente y han sido usados como él era usado. Pero la esposa de él recibió el legado de él, y esa iglesia sigue funcionando igual. ¿Por qué, hermano? Porque no pagaban el mismo precio que Tibi Yeshua. Y yo creo, hermano, que lo que Dios anhela y desea es que nosotros seamos más de aquel que nos enseña. Pero no queremos pagar un precio. Tenemos que entender, hermano, que hay un enemigo que nos ha hecho guerra cada vez que nosotros vayamos y levantemos un altar delante de la presencia de Dios. Él lo que quiere, mi hermano, es verdaderamente llevarnos a la pereza. Yo estaba estudiando y me daba cuenta, hermano, que hablando de una forma espiritual, el enemigo Satanás te lleva a convertirte en un ser perezoso y que empieza a engordar, hablando espiritualmente. Porque una persona gorda, hermano, ya no tiene facilidad verdaderamente para moverse, se vuelve perezoso. Pero en la vida real no necesitas estar gordo físicamente, sino espiritualmente tú puedes estar gordo y te puedes convertir en un ser perezoso y puedes perder la visión. Yo muchas veces he mirado así, cuando Dios revela personas así con lentes negros, y yo decía: Señor, ¿qué significa cuando miramos a otra persona con lentes negros? Y el Señor me decía: ellos ya no tienen visiones, como un ciego se pone lentes negros, pero se ponen lentes negros para que no vean la desfiguración de los ojos. Y espiritualmente hay muchas personas que traen lentes negros y es una señal que han perdido la visión. Por eso el enemigo siempre va a ser guerra, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros verdaderamente nos llenemos de la presencia y seamos portadores de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el día que logremos llegar a esa magnitud, hermano, créeme que tú y yo seremos usados por Dios para sacar de la cautividad a los que están cautivos, así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Porque el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y Dios levantó a Moisés de una forma tremenda, pero primero lo llamó y lo llenó de su presencia, lo llenó de su gloria, y fue cuando él fue, mi hermano, y lo sacó con mano poderosa a través de Moisés. Porque Moisés era portador de la gloria de Dios, y no ha habido hombre, hermano, que se haya manifestado con Moisés como Dios lo usó grandemente. Y yo quiero decirte, mi hermano, que un día antes de morir Moisés, Dios le dijo a Moisés: llama a Josué al tabernáculo, porque verdaderamente lo vas a ungir, lo mismo que traes tú le voy a dar yo a él, porque él será tu sustituto. Y verdaderamente, hermano, Moisés hizo caso y lo ungió, y Dios lo llenó de todo el poder. ¿Por qué? Porque él iba a ser el sustituto. Por eso, hermano, yo recuerdo, váyame mismo al 1 en adelante de ahí mismo. Regresa al versículo, mira ahí dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisares la planta de vuestro pie,
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será ese vuestro territorio. Pero mira lo que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjate lo que está diciendo. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, te hago una promesa, que así como estuve con tu padre Moisés, estaré contigo. Vas a ser tan nuevo, pero mira lo que le está diciendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Es una promesa maravillosa, hermano, que Dios le hizo a Josué, pero hoy nos la está haciendo a nosotros, porque esa promesa es vigente para todos los que profesamos fe en el Señor Jesucristo. Porque el Señor me decía: mira, esa promesa que yo le hice a Josué, esa promesa es para todos aquellos que conforman mi iglesia. O sea, ¿qué creen? Que la iglesia de este tiempo, hermano, verdaderamente, hermano, Dios desea y anhela que esa promesa se realice. ¿Por qué? Porque nosotros somos la opción de Dios para este tiempo. Fíjate la expresión: nosotros somos la opción de Dios para este tiempo. Yo no sé si lo entiendes, pero tú eres la persona que Dios escogió para estos tiempos. De hecho, hermano, él en el reino decía: ¿quién irá por ellos? Y tú en el Espíritu le dices: heme aquí, Señor, envíame a mí. Por eso tú eres la opción de Dios. Tú, hermano, yo quisiera que tú le preguntaras al Señor en tu oración, en los pensamientos de tu corazón, y dijeras: Señor, no recuerdo ese momento, pero me gustaría que me lo recordaras. Yo te dije: heme aquí, para que me envíes a mí para este tiempo. De hecho, la palabra de Dios dice: de cierto os digo. ¿Qué significa esa palabra? Te vuelvo a recordar lo que yo ya te dije. Por eso, hermano, si tú le preguntas al Señor, el Señor te va a recordar el momento en que tú te pusiste en medio y dijiste: Señor, heme aquí, envíame a mí. Tú y yo ya existíamos desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya habíamos sido pastoreados por Dios allá desde las eternidades. Por eso, mi hermano, tú eres la opción de Dios para estos tiempos. Y yo quiero decirte, hermano, que es un tiempo más maravilloso que en aquellos tiempos. Porque dice la palabra, mi hermano, que los profetas desearían ver estos días. Porque en estos días, mi hermano, viene Dios realizando un evento que si te lo contara no lo creerías. Así dice la palabra. ¿Por qué, hermano? Porque dice Dios que hará cosas tan poderosas que nunca en nación alguna han sido realizadas. Pero Dios las quiere realizar a través de tu vida. El problema es que no le hemos creído. Hace días yo me encontraba con un hombre bien chismoso, que le gusta escuchar chismes para criticar y atacar a las personas. Y me hizo una pregunta y me dijo: hermano, ¿usted conoce fulano, mangano, perengano? Y me dijo muchas personas que estuvieron junto con ustedes en el penal. Sí, sí me acuerdo de ellos. ¿Se los ha encontrado usted en estos días? Sí. ¿Cómo andan? Y pues desgraciadamente, hermano, no sé qué les haya pasado, pero se enfriaron y si estuvieron con Dios, hoy están con Satanás, regresaron. Yo desde adentro se lo decía y no soy profeta. Ustedes son hipócritas, nada más aquí dentro, buscan a Señor. Ya me encontraré de afuera, parece de ver. Pero él me decía: ¿usted qué me dice de eso? ¿Por qué sucede eso? Y mira, te voy a decir, ojalá lo entiendas. Tú lo ves de la forma que tú has creído, pero yo te voy a dar la verdadera versión de esa realidad. Cuando nosotros estamos en el mundo, le pertenecemos a Satanás. Y Satanás es nuestro padre y es nuestro gobierno. Por eso la palabra de Dios dice: el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hermano, Adán y Eva pecaron y con su pecado entregaron a todas las generaciones subsiguientes.
O sea, Adán se entregó al régimen del diablo, al gobierno del diablo. Siendo hijo de Dios, nos trasladó a ser hijos del diablo. Él nos entregó. Pero Dios no dejó las cosas así, envió la solución y envió a Jesucristo. ¿A qué? A restaurarnos, a regresarnos al estado original para volver a ser hijos de Dios. Por eso cuando nosotros nacimos en la carne y nos movíamos de acuerdo a la carne. Porque cuando nacimos, hermano, y empezamos a tener uso de razón, empezaron a hacer contacto las consecuencias de nuestros ancestros y empezamos a vivir una vida pecaminosa. Y yo creo que las actitudes pecaminosas, hermano, demuestran de quién éramos hijos. Porque dice, por sus frutos los conocerán. Un hijo de Dios, hermano, muestra frutos de arrepentimiento. Y un hijo del diablo, hermano, con su pecado, demuestra que es hijo de Satanás. Por eso Jesús decía, vosotros sois vuestro padre el diablo y los deseos del diablo queréis hacer. Por eso, hermano, usted y yo nacimos como hijos de Dios, pero cuando hizo contacto con la vieja naturaleza del pecado en nuestra vida, perdimos esa gran bendición de ser hijos de Dios. Y también tú y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y pasamos a ser hijos del diablo. Por eso de ahí en adelante el diablo empezó a reinar y a gobernar nuestra vida. Nuestro padre era Satanás, nuestro Dios era Satanás. Lo creas o no lo creas, así fue la realidad. Por eso es que Dios, hermano, mandó a Jesús a restaurarnos, a regresarnos al estado original, a volvernos una vez más a ser hijos de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Nosotros, hermano, nacimos como hijos de Dios, pero la vieja naturaleza nos entregó a Satanás. Entonces, hermano, cuando usted y yo andábamos en el reino de Satanás, o sea, gobernaba nuestra vida. No teníamos problemas. Nuestra vida de pecado era algo normal para nosotros, practicábamos como algo normal. Andaba en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejía, homicidio, borrachero, y toda esa gran lista que siempre les muestro en otros, practicábamos todo eso como algo normal. O sea, no nos redarguía nada a nosotros. Y nosotros volteamos a nuestro alrededor todo el mundo igual, pecando y practicando el mismo pecado. Y no teníamos problemas, pensábamos que eso era algo normal. Mira, fulano es un ingeniero, qué suerte tiene con muchas mujeres. Yo quisiera ser igual que él, tener muchas mujeres. Y así, hermano, era nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad estaba entenebrecida, ajena a la vida de Dios. Y todo por la ignorancia, porque no conocíamos la verdad y la realidad de por qué vivíamos así. Pero un día, hermano, Dios envió el Espíritu Santo a tu vida y nos hizo entender. Nos hizo entender. Y cuando nos hizo entender, ahora nos empezó a ir a buscar a Dios. Por eso iba la palabra, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Como tú y yo no entendíamos, no buscábamos a Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos hizo entender y ahora nos llevó a buscar a Dios. Y cuando tuvimos el encuentro con Dios, hermano, Jesús derramó toda su sangre preciosa y nos borró todo el estado pecaminoso que veníamos arrastrando. Y de ahí en adelante le dimos la espalda al diablo. Y ahora nuestro Dios era Dios. Escucha lo que te voy a decir. Para que tú y yo podamos, hermano, permanecer siendo hijos de Dios, hermano, tenemos que luchar y pelear continuamente. Pero para poder luchar y pelear continuamente contra Satanás y sus demonios, necesitamos buscar la presencia de Dios para que nos dé la fortaleza. Porque el poder humano no puede contra las fuerzas demoníacas. Necesitamos el poder de Dios para poder vencer al enemigo. Y es lo que le dije a este hombre. Mira, ellos eran hijos del diablo, pero tuvieron un encuentro con el Señor. Ahora comenzó una guerra en su vida. ¿Por qué? Porque el diablo los quiere regresar una vez más a su territorio. Los quiere regresar a como de lugar. Y como ellos dejan de orar, dejan de buscar a Dios, fácilmente los regresa una vez más a sus territorios. Los regresa a la oscuridad. No sé si me entienden. O sea, lo vuelve al pecado. Dice la palabra de Dios, el que peca es del diablo. Pero en otra versión dice, cuando Jesús le dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Y decían aquellos libres de que si nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dijo, el que practica el pecado esclavo es. Y verdaderamente, hermano, el diablo nos quiere regresar una vez al cautiverio. Y por eso este hombre, es que tú no te das cuenta. Ellos ahora están en Dios, pero el diablo va a hacer hasta lo imposible porque los va a regresar una vez más. Si no tienen poder. Por eso Jesús, hermano, le decía, orar para no traer tentación. ¿Por qué? Porque el diablo te va a traer continuamente tentaciones. Y si tú no tienes poder para poder resistir las tentaciones, es obvio que te va a regresar una vez más al cautiverio. ¿Qué te quiero decir con esto? Es verdad, hermano, que Dios nos ha hecho promesas. Escuchen lo que le voy a decir. Y una de las promesas es que tú y yo seamos portadores de la gloria de Dios. Y a donde quiera que tú y yo vayamos, Él irá con nosotros. Pero el Señor me enseñaba y me decía algo importante. Yo quiero que entiendan que para que ustedes verdaderamente puedan permanecer en mi presencia, ustedes continuamente deben de estar en ella, o sea, en su presencia. Porque de esa forma yo los voy a fortalecer. Porque de esa forma es como ustedes van a poder resistir los ataques del enemigo. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor me decía, mira, es que tienes que entender algo muy importante. Antes Luz Bella no era un ser demoníaco, no era Satanás. Él se llamaba Luz Bella, era un querubín protector, no era un demonio. Por eso dice la Escritura, mi hermano, que Dios, la mano creativa de Dios, se pulió en crear a este ser tan esplendoroso, tan maravilloso, que lo convirtió en un querubín protector, no que fuera una guardura de Dios, sino al estar tan cerca de Dios, mi hermano, resplandecía la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a él le había entregado todos los principios rectores para llevar a todo el universo a adorar al único Dios verdadero. Entonces este hombre, mi hermano, tenía el poder de dirigir a todo el universo para llevarlos a adorar al único Dios verdadero. Créanme, mi hermano, que yo me sorprendo de esta realidad, porque imagínate el gran privilegio que Dios le dio a este ser, hermano, de llevar a todo el universo a adorar al único Dios verdadero. Y créanme, mi hermano, que yo me admiro de esta realidad porque yo estuve repasando un poco esto. Y me di cuenta cómo él, al estar tan cerca de Dios, resplandecía la gloria de Dios. No que tuviera algún problema, sino él reflejaba la gloria de Dios. Pero dice que un día se volvió a ver a sí mismo, dice que se miró esplendoroso, se miró maravilloso. Y en ese momento, mi hermano, anheló ser igual al Altísimo, subió el amor. Se corrompió de ahí en adelante. Pero lo más interesante, hermano, que me llama la atención es que desde ese momento empezó a hacer contrataciones. Pero yo quiero que tú entiendas, hermano, ¿a quién empezó a contratar? ¿Con quiénes empezó a hacer contrataciones? Con seres espirituales, con ángeles, con arcángeles. Y yo me sorprendo, hermano, porque estos seres no tenían un cuerpo como el tuyo y el mío, tenían cuerpos celestiales, espirituales. Pero este ser, hermano, logró engañarlos y los llevó verdaderamente a revelarse delante de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, si Dios no pecó a los ángeles, sino arrojándolo en las profundidades del infierno, hermano, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día de juicio. Fíjate lo que te estoy diciendo. Después, mi hermano, de haberse rebelado en contra de Dios y querer ser igual al Altísimo, empezó a hacer contrataciones. Y no creas, hermano, que llevó unos cuantos ángeles. Dice que le trajo una tercera parte. Llevó a los ángeles a no guardar su integridad delante de Dios. Satanás los corrompió. Por eso en una liberación, hermano, se le decía a un ángel, a un demonio, pues, a un ángel caído, le decía, oye, si tú eras un ángel de luz, ¿por qué ahora eres un ser de tinieblas? Eres un demonio, un monstruo.
y solo dice, es que Satanás nos engañó. Por eso la palabra Satanás significa engaño. Pero escucha lo que te voy a decir. Por eso dice mi hermano que desde que Satanás se rebeló, comenzó la guerra de altares. Y eso me quiere enfocar en la guerra de altares. El Señor me decía, mi hermano, para que se cumpla la promesa que Dios le hizo a Josué, no es cosa fácil. No es cosa fácil, mi hermano, porque Satanás te va a hacer la guerra, te va a hacer la vida imposible para que tú no seas un portador de la presencia, y mucho menos de la gloria de Dios. En la realidad, hermano, el enemigo no quiere que se cumpla esa promesa que Dios hizo a Josué. Dios nos lo está haciendo a nosotros como iglesia. Él va a hacer hasta lo imposible. El problema es, hermano, que nosotros no hemos entendido esta realidad. Porque si ya hubiéramos entendido esta realidad, hermano, nosotros continuamente y aferrados como Jacob, no soltaríamos, hermano, la presencia de Dios. Jacob, hermano, no soltó al ángel hasta que lo bendijo. Y nosotros, mi hermano, no debemos de soltar la presencia, porque la presencia es la única que nos da el poder para poder resistir los ataques demoníacos, para poder enfrentar a Satanás y todos sus demonios. Yo no sé si ustedes se den cuenta, pero desde que hemos estado, hermano, verdaderamente haciendo más intensa nuestra adoración, hay guerra. Nos ha estado atacando por un lado y por otro. El enemigo nos quiere llevar a que nosotros desistamos, a que dejemos de estar buscando la presencia. Pero no solo eso, hermano, sino también cuando estamos aquí adorando, Satanás también empieza a pelear, a luchar y enviarnos muchos pensamientos inicuos. Muchos pensamientos, hermano, que nos favorecen a nuestra carne. Y esos pensamientos son con el único propósito, hermano, de que empecemos a fornicar con la loca de nuestra casa, que es nuestra mente. Porque sabe, hermano, el enemigo que si empezamos a fornicar, nuestra adoración será hechizada, será rechazada por Dios. Y si nuestra adoración, hermano, empieza a ser en esa dimensión, créanme que Dios no hará acto de presencia. Por eso el Señor me decía, mira, Satanás es experto en llevarlos a ustedes a que el corazón de ustedes se aleje de la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón siempre va a buscar lo que le agrada. ¿Por qué, hermano? Porque el corazón se habituó a las cosas de este mundo perverso y malvado. No sé si me entienden. Por eso el Señor ha estado tratando, hermano, con nosotros de quitar las asperezas de nuestro corazón. Porque hay muchas asperezas, mi hermano, que anhelan lo que te ofrece este mundo perverso y malvado. Porque lo que hay en este mundo son los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria, que no proviene de Dios, sino del mundo. Nuestro corazón quedó totalmente habituado, como el pueblo de Israel, hermano, le quedó un corazón totalmente habituado. Por eso cuando Dios los llevaba por el desierto, siempre anhelaban y deseaban todo aquello que un día obtuvieron en Egipto y que se les hizo un hábito. Si tú te das cuenta, siempre recordaban todo lo de Egipto. Pero el diablo, hermano, es experto en traernos el recuerdo, hermano, de todo aquello que nos agradó y se nos habituó en nuestro corazón. Por eso el diablo hace una guerra sucia, hermano. El diablo te está trayendo pensamientos, te está trayendo deseos, está atacando nuestra mente de una forma tremenda. ¿Para qué, hermano? Para que nuestra adoración no sea recibida por Dios. Yo te voy a decir algo, la adoración que atrae la presencia de Dios es una adoración limpia. Una adoración donde el corazón está totalmente concentrado, así como Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, dile al pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, le amarás con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente y con toda tu fuerza, hermano. A mí me gustaría que tú empezaras a estudiar acerca de estas palabras que Moisés expresaba de parte de Dios al pueblo de Israel, porque dice, le amarás con todo el corazón, con el alma y con la mente y con todas tus fuerzas. Por eso cuando estamos aquí adorando a Dios, hermano, hay una batalla fuerte en nuestra vida.
Yo no sé cuántos de ustedes, mi hermano, llegan pensamientos de una forma y otra. Yo quiero decirte que no son tus pensamientos. El enemigo te los está trayendo. Te está trayendo muchas cosas, hermano, carnales. Con tal, hermano, de que tú te salgas de la verdadera adoración. Cuando tú y yo estamos adorando con el corazón lejos de Dios, hermano, es algo que Dios rechaza. Por eso Jesucristo, hermano, decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Ahí es donde Dios me llevó, hermano, a entender algo muy importante. Tú podrás estar aquí en cuerpo presente, alma y espíritu, pero el diablo, hermano, va a hacer hasta lo imposible de que tú no estés completo en este lugar. Porque Dios anhela y desea que estés en espíritu, alma y cuerpo, pero concentrado en lo que tú le estás ofreciendo a Dios. Esa es una adoración completa. Pero imagínate, hermano, aquí estamos en cuerpo presente, pero ¿dónde anda tu mente? ¿Qué está pasando? Estamos adorando incompletamente. Por eso le digo: le amarás con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente y con toda tu fuerza. Por eso nosotros tenemos que venir preacondicionados y preprogramados. Entrando a la puerta, hermano, al altar, ¿qué tenemos que hacer? Olvidarnos de todo. Haz de cuenta que tú estás aquí como en blanco. No vas a decir: me voy a quedar blanco. No. Haz de cuenta que no viene ningún programa en tu vida más que el de Dios. El problema es, hermano, que empiezan a venir pensamientos, pero la palabra de Dios nos enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El problema es que no lo llevamos cautivo, al contrario, empezamos a alimentar los pensamientos. Hermano, esto me dijo el Señor. Dile a ellos que en el momento que te ven un pensamiento fuera de lo del altar, llévalo cautivo. Aunque a ti te parezca algo bueno, llévalo cautivo, porque el único pensamiento que se debe generar soy yo y lo que me estás ofreciendo. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás es experto en llevar nuestra alma a fornicar. Y esto es como lo que hizo Aarón. Aarón les hizo un becerro. ¿Sabes quién era ese becerro? Era el buey Api. Era un dios egipcio. Era el dios de los muertos. Y Dios dice que es un dios de vivos, mas no de muertos. El buey Api, hermano, sin darte cuenta, a muchos de ustedes nos ha estado gobernando. Y esa que ustedes han estado orando, cuando tú te sales de la verdadera adoración del YHWH, que es Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, cuando te saca de ahí, te lleva a adorar al buey Api. A mí me gustaría que buscaras información del dios Api. Era un buey Api en forma de un toro. Y eso fue lo que Aarón hizo. Pero a mí me llamó mucho la atención y por qué Aarón les hizo una imagen del buey Api, o sea, del dios Api. ¿Por qué? Porque entre el pueblo, hermano, había gente que venía de Egipto y era egipcio. Se vinieron entre el pueblo. Y el Señor me hizo entender, por eso en la iglesia hay hijos de Dios y hijos del diablo. Los que se vinieron de Egipto eran egipcios. Como quien dice, hijos del diablo. Se vinieron entre los hijos de Dios. Y los egipcios que venían entre el pueblo son los que incitaron a Aarón a que les hiciera un becerro de la forma del dios buey Api. Hermano, Aarón no traía esas costumbres. Los hebreos no traían esas costumbres. Esas eran costumbres, mi hermano, de los egipcios. Era un dios egipcio, el buey Api. Por eso dice, mi hermano, la palabra, que el pueblo dice: ¿qué pasaría con Moisés? Haznos un becerro y diremos que ese es Jehová.
Y Aarón escuchó la voz de ellos y hizo lo que le pidieron. Y les hizo al Dios hábil. Y es al que empezaron a adorar, al Dios de los muertos. Pero si tú te das cuenta, hermano, cuando empezaron a adorar a este Dios, yo quiero que entiendas esto. ¿Qué empezó a practicar el pueblo en ese momento? Hasta en películas ha salido todo lo que empezaron a practicar. ¿Se han visto todos los pecados que practicaban ahí? Mujeres con mujeres, hombres con hombres, y hombres hacían tríos y hacían de todo, totalmente descarrilado. Y Dios me enseñaba y me decía, si darte cuenta, muchos que empiezan a fornicar van a caer en ese estado. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo nos está haciendo guerra. El enemigo nos quiere regresar, hermano, como regresó al pueblo de Israel, al desenfreno. Porque el diablo no quiere que te llene de la presencia y menos que Dios te revele su gloria. Porque el día que tú estés lleno de la presencia y lleno de la gloria, hermano, tú vas a ser una persona que viene con poder, con autoridad para liberar a todos los que están cautivos. Y el diablo no quiere, mi hermano, que tú te logres según Dios, porque tú serás usado tremendamente por Dios para sacarlos del reino de las tinieblas y traerlos al reino de Cristo. Y no quiere. Por eso el diablo, hermano, lucha y pelea para que tú sigas cautivo, para que tú sigas adorando al buey ángel, así como usted. Hermano, yo me sorprendo de esta realidad. Por eso toda la gente, hermano, que deja al enemigo trabajar en su vida, va a llevar su corazón que esté lejos. Pero si tu corazón está lejos de Dios, mi pregunta es, ¿en dónde está tu corazón? Hermano, en Dios, Dios me hizo entender esto. Solo hay dos dioses. El verdadero Dios y el falso Dios. El falso Dios trae multitud de dioses, pero están aliados a él mismo, y este es Satanás. Qué tremendo. Así de que si tú, hermano, no estás bien con Dios, entonces tú estás entregado a Satanás o a alguna de sus deidades que están aliadas a él. Sin darte cuenta, hermano, muchos están adorando al buey. Ese es su Dios. Porque ese es el Dios, hermano, de Egipto. Fíjate, hasta Alejandro Magno, hermano, estaba involucrando las cosas. Filósofo, todo esto, yo me quedé impactado por esta realidad. Por eso Dios me dijo, cada vez que ustedes vengan a levantar altar delante de mí, va a haber guerra. Porque desde el día que los reyes se rebelaron ante Dios, comenzó la guerra de altares. Cada vez que tú y yo levantamos un altar, no creas que nada más va a estar Dios, también Satanás haciendo de las suyas, oponiéndose y llevándonos a nosotros, mi hermano, a que nos rebelemos delante de Dios y que no le rindamos nuestra adoración a Dios, sino a Él. ¿A poco tú crees que no más venir aquí, ya, Señor, te adoro, te alabo? El Señor me enseñó esto y me dijo esto bien claro. Mira, muchos aquí vienen nada más, adoran por adorar. Mientras tú no entiendas la magnitud de lo que es un verdadero adorador, es fuera del pérdida del tiempo. Por eso Jesús le dijo, a este pueblo de labios me honra. Y para ellos era una costumbre, hermano, estar supuestamente en la presencia de Dios, pero su corazón lejos. O sea, no se acercaban a Dios, estaban lejos de Dios. Y se les hizo una costumbre. Pero ellos creían y pensaban que estaba bien todo lo que hacían. Se les hizo un hábito.
pero en la realidad están lejos de la presencia de Dios. Yo no sé si tú lo entiendes. Yo te voy a decir algo. Cuando tú estás aquí, tienes la certeza, tienes la seguridad, tienes la convicción que verdaderamente tú estás delante de su presencia con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente y con toda tu fuerza, o nomás estás por estar. Yo te hago solo esa pregunta. El Señor me dijo esto muy claro. Tú en tus fuerzas no vas a poder lograrlo. Eso me marcó mi corazón. Y yo le dije, pero ¿por qué no voy a poder lograrlo? Porque no es el que quiere ni el que corre. Y ahí me llamó la atención, ¿cómo? Que no es el que quiere ni el que corre, no. Por eso, hermano, el Señor me dijo, yo primero lo que hago es convocarlos a ustedes a un altar. Y muchos de ustedes han acudido al altar. Y dice Dios, y me gozo de que hayan acudido a mi llamado. Pero les hace falta algo más. Y yo decía, ¿qué es? Tú a mí no me puedes adorar en espíritu y en verdad. Y mi Espíritu Santo no puede venir a tu vida para que tú me adores en espíritu y en verdad, nada más porque tú quieres. ¿Qué dice Romanos 9, 16 y 17? Yo tengo que pedir, tengo que suplicar que Dios me dé el poder, hermano. Mira lo que dice. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermano, yo me quedé maravillado en esto. Por eso, hermano, el enemigo siempre te va a hacer guerra. Tú vienes aquí, tú quieres adorar a Dios, pero no es el que quiere ni el que corre, sino de que Él tenga misericordia. Pero fíjate una cosa, lo que os digo, yo te he llamado. Porque si fuera de ti, jamás vendrías a mi presencia. Yo hago lo imposible, ¿para qué? Para que logres llegar hasta aquí. Muchos no logran venir aquí. Sí tienen el pensamiento de venir aquí, pero Satanás les gana. Por eso no vienen a los altares. Al no estar aquí en un altar, Satanás les ganó la guerra. Porque Satanás es experto en alejarnos de la presencia. Si tú vienes a un altar, bienaventurado eres, pero Dios me dijo, pero te hace falta algo más. Ahora pídeme lo que dice Filipenses 2. Quisiera que lo buscaras. Ya digo el versículo. Y yo me sorprendí de esto, hermano, maravilloso, verdaderamente. 2:13, mira lo que dice la palabra. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces el Señor me decía, tú tienes que rogarme, tú tienes que suplicarme para que yo te dé el poder y tú me puedas adorar correctamente. Pero esa oración no la vas a soltar hasta que yo te conceda el poder. ¿El poder de qué? De querer como de hacer. Porque no es el que quiere ni el que corre. ¿Qué quiere decir? Entonces Dios me va a dar el poder, hermano, de poder resistir. Por eso yo le digo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. No temas, no desmayes. Ese es el asunto, hermano, que el enemigo siempre nos va a hacer guerra. Por eso muchos, hermanos, pierden la batalla. Muchos vienen aquí y perdieron.
Pero algunos hermanos ya están adorando a Dios en espíritu y verdad. Ya los toma el Espíritu, hermano, ya el Espíritu en ellos está adorando a Dios. Porque tú y yo no podemos adorar a Dios sin Dios. Para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, yo necesito el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad se llama Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se empodera y se posesiona de mí, y ahora Él está usando mi vida para adorar al mismo Dios de los cielos. Me está poniendo los sonidos correctos para sonarlo delante de su presencia. Yo he escuchado a mucha gente, no, adorar en espíritu y en verdad, ¿es cierto, hermano? No. Adorar en espíritu y en verdad es dejar que el Espíritu Santo se posicione y se empodere de mí, y yo sea usado por Él para adorar a Dios. Y verdaderamente, hermano, de cuenta que ya el que está adorando a Dios en lenguas, ya no eres tú. Es el Espíritu Santo que está usando tu lengua, pronunciando los sonidos del reino. Y no solo eso, está usando tu cuerpo para danzar en su presencia. Por eso deben de ser movimientos sobrenaturales en el espíritu. Por eso Dios derramó el espíritu de danza. El espíritu de danza es el mismo Espíritu Santo a través de tu vida. Por eso el Espíritu Santo usa tu cuerpo y lo lleva a adorar a Dios. Los movimientos que hay en tu cuerpo son los que el Espíritu Santo debe poner en tu vida para manifestarte delante de Él. Y las lenguas, hermanos, no son tuyas. El Espíritu Santo está usando tu boca. Aunque el diablo también puede usar tu boca para usar lenguas satánicas o lenguas en la carne. Pero cuando tú verdaderamente estás empoderado por el Espíritu Santo, hermano, entonces tú sí estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y esa adoración, hermano, es la que Dios anhela y desea. Por eso dice que Dios anda buscando los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No los que adoran en la carne, no los que vienen aquí a adorar, pero su corazón está lejos. Por eso, hermano, yo debo de esforzarme y ser valiente y utilizar las armas que Dios me ha dado, llevar cautivo todo pensamiento negativo. Hermano, es una lucha, es una guerra. Yo a veces digo, oiga, yo llegué bien a la iglesia y salí todo aporreado. Parece que pasó el tren por arriba de mí. No sé si me entiendan, pero a veces no solo es eso, hermano, sino a veces es porque el peso de la gloria cae y lo sentimos, y es una señal de que cayó el peso de la gloria también. Hermano, es algo maravilloso lo que hemos estado experimentando en este lugar. A lo que quiero llegar con este mensaje, el Señor me decía, enséñales y diles que en cada altar que ustedes levanten, el diablo va a hacer hasta lo imposible por desconectarnos de la verdadera adoración en el espíritu y en verdad. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo no quiere, no desea que tú y yo adoremos en espíritu y en verdad. Porque cuando tú y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad, atrae la presencia. Y no solamente atrae la presencia, trae la revelación de su gloria, hermano. Y no solo eso, sino ahora Dios te empieza a revelar los secretos de su palabra. Sí, tenemos que entender, mi hermano, que al principio, cuando Dios a través de Elí empezó a enseñar a Samuel a meditar la presencia, no creas que en la primera adoración no lo descendió la presencia, Dios se le reveló. No, hermano, él insistió y insistió y insistió, y hubo guerra, hubo lucha, pero Samuel ministraba a Jehová aún delante de la presencia de Elí, y Elí de cuenta que era el rey. Lo estaba dirigiendo. Yo pienso que a lo mejor Samuel empezaba a adorar y de repente se desconectaron y Elí le decía, ¡ey, no hagas eso! Sigue aferrado adorando a Dios. No permitas que ningún pensamiento te saque, te desconecte de la presencia. Hermano, aquí hay un rey feliz siempre. Yo no sé, pero Dios me está usando. Adóralo, métele, sigue avanzando, sigue subiendo. Eso es lo que es un rey feliz. No sé si me estoy entendiendo.
Yo pienso, hermano, que Elías sí estaba con Samuel animándolo, y Samuel, hermano, escuchaba a Elí que lo animaba, y Samuel empezó a aferrarse más y más hasta que provocó que la presencia de Dios se le revelara, porque no se le había revelado la presencia, pero llegó un momento en que Dios se le reveló a Samuel, y no solo eso, sino también le dio el poder de la revelación de la palabra. Entonces ahora este hombre empezaba a tener visión, y no solo eso, el pan de la presencia de Dios empezó a venir sobre Samuel. Y ahora Samuel empezó a alimentar al pueblo con el pan de la presencia de Dios. El día de hoy, muchos militan con el pan de la presencia de su corazón, palabras de su corazón, profecías de su corazón. No, hermano, todo se te va a demandar. Debemos tener cuidado, porque Dios le decía en este tiempo: viene el espíritu de adivinación, viene a reposar en templos, así como reposó en la pitonisa de Filipos, que la llevó a adivinar casi todo. Qué tremendo, ¿no? Hermano, imagínate ese espíritu que le hacía adivinar casi todo. Imagínate que seas atrapado tú por ese espíritu, y al rato vas a empezar adivinando a ver si le atinas. A lo mejor le vas a atinar a mucho y vas a creer que es Dios a través de tu vida, porque muchas adivinaciones, hermano, serán certeras. Por eso ella adivinaba y decía: estos son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Dígame usted, ¿era verdad o era mentira? Era verdad. Pero Pablo discernió, hermano, que era Satanás. Y dice que todo el tiempo andaba detrás de ella, hasta que le fue molesto mi hermano Pablo, y Pablo se regresó y dijo: sale en el nombre de Jesucristo. Y en ese momento salió ese espíritu de adivinación, hermano. Y por causa de ello lo metieron a la cárcel, pero todo traía un propósito. Pablo tenía que ir a la cárcel, porque algo iba a pasar en la cárcel. Ahí se convirtió en la familia, mi hermano, del carcelero. Ahí pasó algo totalmente sobrenatural. O sea, aquí quiere decir, hermano, no debemos de tener. Por eso yo digo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. No tengas miedo a nada. Hermano, a veces Dios va a permitir que sucedan cosas para que nosotros vayamos a un lugar, pero Dios nos quiere llevar a ese lugar para hacer algo. Así como movían, mi hermano, a todos estos hombres. Yo lo que sí te digo, Samuel tenía muchas. Satanás hizo mucha guerra. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, casi logra apagar la lámpara de Elí. Pero yo quiero decirte, hermano, que Dios me dijo esto. ¿Sabes quién fue el promotor de que Elí perdiera todo lo que un día tuvo? Satanás lo llevó a esa dirección. Satanás lo volvió perezoso. Satanás hizo que engordara. Yo no entendía esto, hermano, pero un día yo miré una predicación de TV Yeshua y había una pastora bien gorda. Y cuando la libró TV Yeshua, se manifestó ese espíritu: yo soy el que la tengo gorda. No sé si me entiendes. Y no quiero que ella adelgace, la quiero más gorda. No sé si me entiendes. Y eso, mi hermano, Dios me enseñaba y me decía: un espíritu se le metió a Elí y lo llevó a engordar. Porque una persona gorda se vuelve perezosa, se cansa, se fatiga. Por eso mi hermano Elí, que era la lámpara de Dios, que estaba bien encendida, se fue apagando. Y ya cuando casi se iba a apagar fue cuando Dios, a través de Elí, enseñó a Samuel, para que Samuel se convirtiera en la lámpara de Jehová para Israel, porque estaba a punto de terminar de alumbrar la lámpara de Dios. Porque Samuel iba a ser el sustituto de él. Qué maravilloso. Tú puedes leer el capítulo 3 y te vas a dar cuenta que de ahí en adelante, hermano, empezó a haber visión con frecuencia y palabra con frecuencia. Y
Y Dios le envió a muchos lugares, hermano, a ungir profetas, a ungir reyes. Y verdaderamente él se convirtió en un ser insigne, confiable, respetable, lleno de la presencia de Dios. Dios nunca dejó caer una de sus palabras. Todo lo que precedía acontecía. Y Dios me dijo, por eso yo quiero que ustedes peleen, luchen y hagan hasta lo imposible de obtener la bendición de mi presencia. Porque no solamente tendrán presencia, sino serán portadores de la gloria. Y no hay necesidad de que estén imponiendo manos. Simplemente cuando ustedes hagan acto de presencia y hagan decreto, sucederán cosas maravillosas y sobrenaturales. Pero sí me dijo, el diablo tiene permiso de hacerle la guerra. Así de que, hermano, Samuel fue fiel. Y cuando una persona se vuelve fiel, hermano, es una persona que no se deja corromper. Desgraciadamente, hermano, Satanás ha corrompido a muchos. Samuel no se dejó corromper. Porque el trabajo, mi hermano, de Satanás es corromper. Mire, yo apunté algo, ¿verdad? Y usted lo entiende, hermano. Exactamente. Por eso, hermanos, él me decía, Satanás tiene tanto poder que a muchos los han movido con facilidad. Yo no sé, hermano, yo he visto personas que están metidas con Dios y de repente los movieron del pueblo. Pero lo más tremendo fue lo que me enseñó, me decía, mira, hay muchos que están aquí, pero es como si no estuvieran. En realidad no saben ni por qué vienen a la iglesia. Y no lo han entendido. Y yo decía, pero ¿qué es lo que no han entendido? El venir a la presencia. Y ahí, hermano, empecé a pensar, a meditar, a reflexionar sobre esto que me estaba diciendo, porque Juan lo palpable. Un verdadero adorador debe de a quién está adorando. Si tú vienes a un altar, hermano, tú debes ir plenamente convencido de lo que tú vienes a hacer. Hay gente que viene a los altares, hermano, pero viene como a pasar un buen tiempo. O cree que al venir aquí y estar aquí ya está cumpliendo con ser un adorador. No. Por eso dice que tiene que ir preacondicionado y preprogramado, solo adorar a Dios. Pero el Señor me llevó a entender esto muy rápido. Mira, si tú vienes aquí, tienes que venir con toda la expectativa de lo que vienes a hacer. Tú vienes a sacrificarte, vienes a hacer hasta lo imposible de hallar gracia delante de nosotros. Ese es el propósito con el cual he venido. Pero me dijo él, pero muchos vienen aquí nada más como espectadores. Y no están viendo a ver quién adora, quién no adora. Pero no están concentrados en ello. Digo el Señor, cuando tú vienes a un altar, olvídate de todos los que están a tu lado. Nunca dependas de la oración de los demás. Yo te convoqué a ti porque yo te quiero escuchar a ti. Ven a este lugar como si estuvieras tú solo. No permitas que nadie te desconecte de la presencia. Hermano, si alguien se te acerca a los hermanos, nada más por molestarte, no te dejes. Porque el Señor me decía, a muchos el diablo los desconecta y luego se vuelven a conectar, los desconecta, ya se les hizo un hábito vivir así. Hermano, si tú vienes aquí,
no permita que nada ni nada te desconecte de la presencia. Dios es celoso. Si tú viniste aquí, olvídate de todos los asuntos de tu casa, de todo. Haz de cuenta que aquí nada más vienes con un objetivo: adorarlo a Él. Eso es adorarlo con todo tu corazón, con tu alma, con tu mente y con todas tus cosas. Cuando tú estés en esa magnitud, tú estás adorando el Espíritu Eterno. Si no vienes en esa magnitud, hermano, tú vienes aquí nada más a pasar un tiempo. A lo mejor no tienes nada que hacer en tu casa. Tienes que perder el tiempo. Aquí tienes que venir, hermano, con ese objetivo de venir a adorar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Eso es la palabra. Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Por eso Jesús y el Biblia le dijo: es que el pueblo de nadie me honra. Su corazón está bien lejos de mí. Fíjate lo que dice. ¿Qué quiere decir? Jesús miró el corazón de ellos y se dio cuenta que el corazón de ellos no estaba ahí. Dijo: este pueblo de labios me honra. O sea, no estaba el corazón ahí. Solo, hermano, unos pericos repitiendo cantos de otros. Por eso Dios me enseñó, me dijo: cuando tú me vengas a adorar, dame una adoración espontánea. Y para que pueda ser espontáneo, necesitas empoderarte, y necesitas el Espíritu Santo empoderarte y posicionarte de ti para que Él use tu boca. Y ahí no vas a estar dando una adoración espontánea, porque Él te está poniendo los sonidos y tú solamente lo vas a estar sonando. Es como el pueblo de Israel, cuando yo le dije que diera vueltas sobre Jericó. ¿Qué hacían los hombres? Sonaban que las trompetas. Y me decía el Señor: haz de cuenta que traes una trompeta sonada por el Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Eres un instrumento que está usando el Espíritu Santo para adorar a Dios. A lo mejor eres un violín, eres una trompeta, eres una guitarra, eres órgano. Yo no sé, mi hermano, pero Él te está usando para adorar a Dios. No sé si me entiende. Mire, fíjate lo que le voy a decir. El diablo, mi hermano, a muchos los mueve fácil. Porque el diablo no quiere, mi hermano, que tú estés íntegro. No quiere que seas un adorador íntegro. ¿Qué es lo que hace Satanás? Te lleva, mi hermano, a ser gente impura. Te lleva a ser gente falsa. Te lleva a que no seas recto. Te lleva a que verdaderamente permitas que Él corrompa tu mente. Y te lleva, mi hermano, a ser corrupto. Y así estás en la presencia de Dios. Hermano, Dios quiere que tú te mantengas íntegro. Que no seas como los ángeles que perdieron esa integridad. Perdieron la integridad. Se movieron de esa integridad. ¿Quién los movió? Satanás. Por eso, hermano, cuando tú y yo venimos aquí, debemos mantenernos íntegros. El Satanás va a ser tan imposible, mi hermano, de llevarte a que tu adoración sea impura, que tu adoración sea falsa, a que tu adoración, mi hermano, sea recta, y a que tu adoración sea corrupta, y a que tu adoración no esté totalmente corrupta. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nos manifestamos así, es algo que Dios conmigo, y no sé. Por último, hermano, ya para cerrar, Dios anhela y desea que verdaderamente entiendas esto. Cada vez que seas convocado a un altar, aún en el culto, porque el culto es un altar, como ahorita estuvieron levantando el altar, hermano, haz lo mismo. Mantente íntegro en cada servicio, porque el servicio es de Dios, no es de nosotros. ¿Sabes? Aquí venimos primeramente a ministrarlo a Él. Y cuando tú y yo causamos una tremenda administración a su presencia, Él con mucho gusto también nos ministra. Mire, hace tiempo el Señor me dijo esto: lleva al pueblo, enséñalo a que cada administración que me den a mí sea poderosa. Fíjate lo que te voy a decir. Por ejemplo, Cristian va a predicar el jueves. Mañana, hermano, provoquemos una administración poderosa a Dios. Y el jueves Dios nos va a ministrar a través de ti, poderosamente.
¿Quieres recibir mensajes poderosos? Pelea y lucha. ¿Por qué? Porque estamos en, ¿cómo te quiero decir? En los tiempos de intercambio. Tú y yo lo ministramos poderosamente y también Él nos ministra poderosamente. Hermano, vienes sin ganas, ya llegas casi al último, llegas todo apático, indiferente y demandas algo poderoso de Dios. Hermano, ¿qué? ¿Sí me entiendes lo que estás diciendo? ¿Cómo vas a demandar tu algo poderoso, hermano? Si vienes tú indiferente, vienes tú sin ganas y todavía demandas una tremenda administración. Por eso, hermano, cada servicio usted debe llegar temprano. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hacemos es ministrar ahí. Por eso te lo digo. Ahora, si tú ya no ministraste al Señor y ya llegas tarde, no demandes que la gente te ministre. Me digo yo, te voy a dar esta palabra y a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero yo le digo a los que ministran: si tú llegas a captar a alguien que llegó tarde, por ejemplo el domingo, ya no lo ministras. Porque si tú lo ministras, lo vas a seguir dañando. ¿A qué voy temprano al cabo? Mi ministro, ya no lo ministras. Todo el que llegue tarde no es digno de ser ministrado, pero todo el que llegue temprano y ministra a mí es digno de ser ministrado. ¿Ya me entendieron? Así de que, mi hermano, yo no termino. El Señor me dijo: diles a ellos que de aquí en adelante Satanás va a hacer aquello imposible en el momento de adoración, porque va a hacer hasta lo imposible de meterte pensamiento para desconectarte de la presencia y tu adoración no sea íntegra delante de Él. Él va a venir con el pensamiento de corromperte. Él va a venir, mi hermano, para que todo lo que tú realices no sea de calidad. Así de que tenemos que luchar, tenemos que pelear, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros le ofrezcamos lo mejor. Mira, si tú te das cuenta en los altares, esto lo voy a hablar el domingo. Si tú te das cuenta en los altares, hermano, aquellos hombres hacían hasta lo imposible por ofrecer lo mejor a Dios. Y cada vez que levantaban un altar en esa dimensión, hermano, recibían respuestas de parte de Dios. Porque antes de ir a la guerra, primero venían y adoraban a Dios y Dios les daba la victoria. Oye, yo no sé, pero los pocos que hemos estado metidos con Dios siempre nos ha dado la victoria. No seamos como el que no leí una predicación, ese maestro, mi hermano de órgano que estudió en la Universidad de Harvard, ahí en Boston, que él creía que cuando tocaba hacía descender la gloria de Dios, hermano, y él era tan celoso de su música que si alguno de ellos se equivocaba, escucha, si alguno de ellos se equivocaba, no me lo vas a creer, paraba de tocar. Paraba de tocar. Y un día que estaba tocando, hermano, que fue invitado a una iglesia, una anciana pidió que le ayudaran a tocar un canto. Y ella empezó a tocar, yo le dije que tocaba para arriba, para abajo, para todos lados. O sea, fue desafinada. No daba una esta pobre mujer. Pero ella emocionada, ella creía que cantaba lo máximo, lo mejor de todo. Y ella ya no iba sin parar o ya no tocar, pero en ese momento, hermano, por primera vez en su vida sintió la gloria de Dios, sintió la presencia como nunca en su vida la había sentido. Él creía que cuando él tocaba había sentido presencia, pero nunca sintió lo que ese día, y se dio cuenta, mi hermano, que lo único que vale la pena delante de Dios es estar en la mejor actitud de tu corazón en su vida. Cada vez que tú vengas, mi hermano, a su presencia, debes demostrar la mejor actitud de tu corazón ante Él. Por eso Jesús decía: este pueblo del alma y honra. ¿Qué quiere decir? Que la actitud del corazón de esta persona no estaba en Dios, estaba en otro.
Por eso cada vez que vengamos, hermanos, con la mejor actitud en tu corazón, derramar nuestro corazón, luchar, pelear por mantenernos firmes en su presencia. Hermano, Dios lo bendiga. Yo quiero hacer una oración así rápida. Ahí está usted. Solo cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Dios, en este momento te pedimos, te rogamos, te suplicamos con todo el corazón que seas tú, Señor, concediéndole a cada uno de los que venimos, Señor, a los altares, que les des el poder de querer para poderte ministrar correctamente con el corazón, con el alma y con la mente. Tu palabra dice que no es el que quiere el que corre, sino que tú tengas misericordia. Y clamamos por misericordia a ti para que nos des el poder de querer y poderte ofrecer la mejor ministración de nuestra vida cada vez que levantemos el altar. Padre, esta es la demanda que ponemos ante la corte celestial. Señor, sabemos que en todo caso que tú tomas en tus manos, ya que tú eres el abogado de abogados, nunca pierdes un caso, sino siempre, Señor, ganas los casos. Y queremos que ganes este caso delante del Padre para que nos favorezca y nos dé el poder para poderte ministrar en espíritu y en verdad, como tú lo demandas, porque queremos que tu presencia, Padre, se haga más poderosa y que la gloria de Dios sea revelada y sobre todo la manifestación de ella. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Enséñanos, Señor, en sus sueños, en visiones. Tú sabes cómo hacerlo en todo momento. Enséñanos. Y enséñanos a nosotros a ser mejores adoradores para estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios lo bendiga, hermano.